Hola, buen día. En esta ocasión vamos a tocar un punto de los temas de neuroanestesiología, el cual considera la cirugía funcional y a la técnica anestésica dormido, despierto, dormido, presentada por su servidor, Suriel Cruz Palacios. En primera instancia, los objetivos de esta charla van a ser el conocer o delimitar qué es esta cirugía de la que estamos platicando, las principales indicaciones que esta puede llegar a tener y el manejo anestésico propuesto para esta cirugía, conocerlo a detalle. Entonces, para empezar, como una pequeña introducción, tenemos que este tipo de cirugía es la craneotomía con el paciente despierto y esta se va a realizar cuando la resección del tejido requiere de un mapeo de la zona cortical elocuente, se conoce, ubicado muy cerca de la zona que se vaya a resecar. Y en algunas ocasiones también se utiliza para quitar lesiones vasculares o focos epileptógenos. Esta es un tema aparte, lo vamos a ver en otro apartado. Cuando hablamos de corteza elocuente nos referimos a aquellas partes del cerebro que controlan alguna función motora, sensorial o del lenguaje. Este tipo de cirugía también se puede utilizar para facilitar algo que se llama electrocorticografía para poder localizar el foco de las convulsiones y minimizar de esta forma la interferencia de los medicamentos anestésicos. Como les digo, este es un tema aparte, entonces no vamos a andar en esta situación. Y algo que quiero que quede muy claro es que la técnica anestésica para la craneotomía despierto se describe de una manera más acertada como una anestesia general de profundidad variable y con periodos de vigilia. Algunas de las muchas ventajas que tiene la craneotomía despierto los podemos ver en este cuadro, aspectos quirúrgicos y los aspectos anestésicos. Primeramente, la preservación de las funciones motoras y del habla, una mejor preservación de esta en comparación con cuando se realiza con anestesia general. Disminuir de manera considerable los déficits neurológicos postquirúrgicos y de una manera también muy importante impacta en la supervivencia. Algunos aspectos que tienen que ver con las cuestiones anestésicas es que evitamos el uso de medicamentos que impacten sobre la inmunidad en el paciente. Recordemos que este tipo de cirugías, las craneotomías, generalmente se utilizan para resecar tumores en los pacientes. En lo que respecta a las indicaciones, el objetivo principal de la craneotomía con el paciente despierto es permitir una resección personalizada para poder maximizar en teoría la extensión de la resección del tumor en este caso o minimizar el riesgo que se tengan de las lesiones neurológicas, lo que yo les comentaba anteriormente, ya que también este tipo de cirugía nos permite mapear el lenguaje y la función sensomotora, como les comentaba. En el campo de la electrocorticografía, específicamente se considera como una técnica electrofisiológica invasiva que nos permite el registro directo de los potenciales en la zona cortical de la superficie del cerebro para poder localizar los focos convulsivos y guiar la extensión requerida para mantener también así la integridad de la resección. La craneotomía como tal también se puede realizar con el paciente despierto para poder reducir la necesidad de los cuidados intensivos posteriores y la duración de la estancia hospitalaria. Otra de las ventajas que les comentaba anteriormente, en algunos casos, poder reducir las complicaciones asociadas a una anestesia general. Algunos ejemplos de donde se puede utilizar la cirugía sin electrocorticografía o el mapeo incluyen aquellas situaciones en las que se tiene que biopsiar tejido cerebral, una biopsia cerebral estereotáxica, realizar ventriculostomías o realizar la resección de algunas lesiones cerebrales que son muy pequeñas y localizadas. Dentro de las técnicas quirúrgicas que pueden ser exclusivas de la craneotomía con el paciente despierto, específicamente vamos a hablar nada más del mapeo cortical y de la electrocorticografía. Para aquella craneotomía que implica un mapeo cerebral, el cirujano estimula ciertas áreas corticales de interés con el paciente cuando está despierto, utilizando una pequeña sonda estimuladora de tipo bipolar o monopolar, y de esta manera va a evaluar la respuesta del paciente a esta estimulación.
Durante el mapeo motor se van a observar respuestas se detectan movimientos involuntarios anormales o alteraciones en el movimiento en la cara, en los brazos o en la pierna contralateral a la zona de la estimulación. Para el mapeo de tipo sensorial, se le pide al paciente que informe las sensaciones anormales que pueda percibir, como parestesias, por ejemplo. Y en lo que concierne al mapeo del lenguaje, va a implicar pruebas como nombrar algunos objetos, contar números o leer palabras sueltas, incluso repetir oraciones complejas. Esto se controla al paciente para poder detectar déficits del lenguaje como detención del habla, afasia expresiva o receptiva durante la estimulación de tipo cortical. Y otro mapeo que se realiza es el mapeo visual, el cual va a implicar monitorear fenómenos visuales anormales, por ejemplo, alucinaciones, fosfenos o cortes en el campo visual. Para los registros electrocorticográficos, los pacientes que son sometidos a cirugía de control de epilepsia se realizan estos registros para localizar de manera intraoperatoria o transquirúrgica el foco epileptógeno. ¿Qué es o cuál es la evaluación preparatoria que deben de tener estos pacientes? Como en cualquier otra cirugía, específicamente en esta, la evaluación de la vía respiratoria es particularmente importante en la anticipación a cuando se le va a realizar una craniotomía despierta al paciente, ya que el acceso a esta vía respiratoria y las opciones para su manejo siempre van a ser limitadas durante los procedimientos de este tipo. De una manera preoperatoria se debe determinar siempre un plan de manejo electivo o de emergencia para el manejo de la vía aérea, además de que siempre se deben de identificar a los pacientes que corren riesgo de obstrucción de la misma con la técnica anestésica que vamos a utilizar. En este caso se puede utilizar la sedación consciente. Entonces, es muy importante la selección y la preparación cuidadosas para poder tener éxito en un procedimiento de este tipo, ya que deben coordinarse el cirujano y el anestesiólogo para poder llevarlo a cabo. Algunos de los criterios de selección de pacientes van a variar entre cirujanos, entre anestesiólogos y entre instituciones, y dos de las contraindicaciones absolutas que se pueden mencionar revisadas en estas fuentes. Una es totalmente el rechazo a la técnica y la otra en aquellos pacientes que sufren de claustrofobia severa. En algunas ocasiones también se puede echar mano de una evaluación psicológica o psiquiátrica para poder determinar si el paciente va a poder tolerar o no el procedimiento. Entre algunas de las contraindicaciones relativas van a incluir condiciones que puedan aumentar el riesgo de la falla en la sedación o que impidan la cooperación con las pruebas necesarias o aumenten el riesgo de compromiso de la vía respiratoria, incluidas la ansiedad, la disfasia, el paciente que sufra confusión, aquellos pacientes que usen drogas o que tengan abuso de drogas, que tengan dolor crónico, principalmente pacientes con obesidad severa, pacientes con apnea obstructiva del sueño, una vía aérea difícil prevista, aquellos que tengan tos no controlada o pacientes con disnea. Como vamos a ver, el manejo de la vía respiratoria en la técnica de paciente dormido, despierto, dormido, la estimulación de la glotis nos puede ocasionar también un laringoespasmo, entonces también debemos de considerarlo al momento de seleccionar a los pacientes que vayan a ser sometidos o que se vayan a utilizar este tipo de técnica con ellos. ¿Cuáles son las consideraciones anestésicas que debemos de tener en cuenta para estos tipos de pacientes? Vamos a dividirlo en tres grupos, de manera preoperatoria, ya les comentaba, principalmente la preparación que se debe de tener el paciente, aquellos que puedan someterse a este tipo de cirugía, se debe de comentar que son cirugías que pueden llegar a ser largas y que necesitamos de su cooperación para que se pueda realizar de una manera óptima. Si existen problemas médicos coexistentes, se deben de optimizar lo mejor posible antes de realizar la intervención quirúrgica, y otra de las indicaciones es continuar con la medicación que estén ellos consumiendo, inclusive medicamentos de tipo, cuando son pacientes que tienen problemas de epilepsia. Y dentro de la premedicación para estos pacientes, muchas instituciones no la utilizan, algunas sí. La revisión de esta fuente nos dice que de manera puntual no utilizar benzodiazepinas por el efecto que tienen contra los
los efectos a nivel de la electrocorticografía, podría interferir con la electrocorticografía. Con respecto a de manera en el intraoperatorio, como les decía, no todas las instituciones lo hacen, algunas sí lo hacen, la premedicación. Sin embargo, pues siempre el caso se debe de individualizar según el nivel de la ansiedad o según el nivel de ansiedad del paciente y el estado neurológico inicial que pueda llegar a tener. Se deben de tener siempre en cuenta de una manera intraoperatoria aquellos pacientes que vayan a ser sometidos a este tipo de intervenciones, la monitorización. De manera general, la monitorización se considera la estándar para la establecida por la ASA, el electrocardiograma, la pulsioximetría, la medición de la tensión arterial, el analizador continuo de dióxido de carbono al final de la expiración, y estos en muchas ocasiones pueden ser suficientes para realizar la craniotomía con el paciente despierto. La decisión de invadir al paciente, de colocar catéteres intraarteriales o catéteres venosos centrales para monitorizar una embolia gaseosa venosa también puede basarse en factores de riesgo propios del paciente y del procedimiento quirúrgico. Generalmente en algunos centros está descrito la colocación de los catéteres intraarteriales con mayor frecuencia para poder monitorizar de manera precisa y en tiempo real las fluctuaciones de la TEA, independientemente del tipo de cirugía que vaya a realizarse. Sin embargo, como les digo, depende mucho del lugar en donde se esté realizando el procedimiento quirúrgico. Otro de los del tipo de monitorización que debemos de tener muy en cuenta y muy presente es un monitor de un electroencefalograma procesado. Puede ser el BIS, puede ser entropía, puede ser el SET9, ya que nos va a facilitar la regulación de las dosis de nuestros agentes anestésicos para poder permitir un despertar más rápido durante las pruebas de lenguaje intraoperatorias. Siempre teniendo en cuenta las posibles limitaciones al colocar los sensores de estos monitores en la frente, por ejemplo, durante algunas craniotomías, por ejemplo, una craniotomía frontal. De manera general no se coloca una sonda Foley a menos que la cirugía vaya a durar más de 4 horas o cuando se vayan a utilizar algún tipo de fármacos como por ejemplo el manitol de manera intraoperatoria. Otro de los factores que debemos de tomar muy en cuenta es la posición. El paciente se puede colocar en posición supina, semisentado, lateral, según los requisitos del equipo quirúrgico que se vayan necesitando. La cabeza del paciente se puede sujetar con los sujetadores de Menfield o en algunos casos colocarse sobre alguna rosquilla de gel para poder trabajar la zona que se vaya a trabajar. Siempre se debe de evitar la flexión o la rotación extremas de la cabeza para poder minimizar la obstrucción de la vía respiratoria, la dificultad con el manejo de estas durante el procedimiento quirúrgico cuando el cráneo está abierto. Hay que tomar en cuenta se debe de hacer todo lo posible para que el paciente se sienta lo más cómodo posible, ya que, como les comentaba anteriormente, es un procedimiento que puede durar muchas horas. Entonces, también en este punto se debe de crear una línea de visión directa entre el paciente y el anestesiólogo, dejando siempre un espacio alrededor de la cara del paciente debajo de los campos quirúrgicos. Y el quirófano siempre debe de mantenerse lo más silencioso posible, y de ser posible nos recomienda esta revisión que se coloque un cartel en la puerta de quirófano alertando al personal que el paciente está despierto. Y de manera postoperatoria, los cuidados y la disposición hacia dónde va el paciente posterior a la cirugía. Como vamos a ver más adelante, la craniotomía con el paciente despierto ha disminuido mucho las estancias intrahospitalarias y los pasos hacia las terapias intensivas. Son pacientes que generalmente pasan un área al área de cuidados postanestésicos y hasta 4 horas después de la intervención quirúrgica pueden llegar a ser dados de alta. En muchos centros se sigue utilizando el pase directo de los pacientes hacia la terapia intensiva, pero insisto, depende mucho de la cirugía, de las comorbilidades del paciente y si hubo o no algún tipo de complicación. Y obviamente se debe de tratar si existen complicaciones y preferentemente el control adecuado de la náusea y vómito postoperatorio. Vamos a platicar un poquito más adelante de ello. Con respecto a 3 puntos importantes que les decía yo: la premedicación, la monitorización y la posición.
Ya platicamos sobre la premedicación, siempre individualizada, dependiendo del estado neurológico inicial del paciente, las comorbilidades y el plan anestésico, la monitorización, como les decía, lo básico que debemos de tener, y la posición, que es lo más importante al momento de exponer el campo quirúrgico. Y otra de las situaciones que debemos de tener en cuenta es la analgesia o el uso de anestésicos locales con el bloqueo de escalpe. Este nos va a asegurar que podamos utilizar una técnica del paciente con una sedación moderada o la técnica de paciente dormido, despierto, dormido. El paciente no tenga molestias al momento de estar exponiendo el tejido cerebral y el cirujano pueda trabajar de manera adecuada. Disminuimos el consumo de opioides y también podemos mantener nuestra sedación con la concentración lo más baja posible para evitar una sobremedicación. Entonces, todos estos tres se conjuntan, pero nos hacen caer hacia que una de las partes primordiales del manejo del paciente con el paciente despierto y una craniotomía es el bloqueo de escalpe. Y bueno, no vamos a andar en la técnica, los bloqueos nerviosos necesarios para poder tener un buen bloqueo de escalpe ya los conocemos. Se debe administrar por lo menos algún anestésico local de acción prolongada, pudiendo ser bupivacaína al 0.25% o ropivacaína al 0.2%. Está descrito también la levobupivacaína, pero pues nosotros no la tenemos en existencia. Y algunos autores nos recomiendan combinarlas con epinefrina para poder maximizar la duración del bloqueo y minimizar la absorción sistémica de nuestro fármaco. Y bueno, siempre se debe de tomar en cuenta que existe esta toxicidad sistémica por el anestésico local, sobre todo cuando se utilizan grandes volúmenes del mismo, tanto durante la infiltración inicial como si se requiere de una inyección adicional durante el procedimiento. Y bueno, la dosis total permitida de los anestésicos locales siempre se deben de discutir con el cirujano, y es útil contar con un protocolo para la administración del mismo durante el transcurso de procedimientos. Uno de los protocolos podría ser el siguiente. Esta referencia nos dice que no debemos de pasarnos de 2.5 miligramos por kilo de bupivacaína o de ropivacaína, y si se llegara a necesitar adicionar o reforzar la dosis del anestésico local, entre 2 o 4 horas después de la dosis inicial se puede administrar la mitad de la dosis inicial, la mitad del volumen de la dosis inicial. Y si se llegara a necesitar una dosis más entre 4 y 8 horas posteriores a la administración de la primera dosis, se puede administrar la mitad otra vez de la dosis inicial. Entonces, son procedimientos, como vamos a verlo, específicamente el bloqueo de escalpe nos va a permitir trabajar de una manera más controlada, y el paciente nos manejará analgesia posterior del procedimiento. Y hay algunos otros aspectos que debemos de considerar también con respecto a esto. A veces, a pesar de un bloqueo adecuado, un bloqueo de escalpe adecuado, los pacientes pueden llegar a sentir dolor durante el procedimiento, o a menos que se les administre algún tipo de opioide, y está reportado que hasta el 30% de los pacientes reportan un dolor considerable durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, el bloqueo de escalpe puede ser que no cubra adecuadamente los sitios de incisión, puede sentir dolor en algunas otras estructuras, o el efecto del anestésico local puede desaparecer durante la cirugía, sobre todo cuando esta es prolongada. Específicamente les muestro este estudio en el cual el bloqueo del escalpe se realizó con una mezcla de 2 anestésicos locales, uno de lidocaína y otro con ropivacaína. Bueno, lidocaína más ropivacaína antes de la incisión, para una técnica anestésica de paciente dormido, despierto, dormido. Aproximadamente reportan que el 19% de los pacientes se quejaban de dolor moderado cuando los despertaron para la prueba, y otro 17% aproximadamente tenía dolor en el momento en que fueron anestesiados otra vez, cuando se volvió a inducir la anestesia general en estos pacientes.
Y es que otro punto que debemos de considerar es que la manipulación de la dura madre es intensamente dolorosa. Entonces, especialmente cuando la disección se realiza en proximidad a los vasos meningios. Entonces, es posible también que el cirujano tenga que infiltrar la dura madre con algún anestésico local cuando se utiliza alguna sedación consciente para la craniotomía con el paciente despierto. Entonces, esto considerarlo también a la hora de manejar nuestras dosis tóxicas o nuestras dosis máximas a utilizar con los pacientes. Y entonces la técnica anestésica para una craniotomía despierto se describe más, como les decía yo al inicio de esta charla, como una anestesia general de profundidad variable con periodos de vigilia. Y podemos utilizar dos técnicas, la sedación consciente o la anestesia general, paciente dormido, despierto, dormido. Entonces, de manera rápida, una sedación consciente o cuando se utiliza la sedación consciente sin llegar a ser anestesia general, la sedación se va a administrar en tres partes del procedimiento esenciales. Las partes estimulantes iniciales del procedimiento, luego esta se detiene o se disminuye durante el mapeo cortical y se va a reanudar para la resección y el cierre. El objetivo siempre va a ser una sedación moderada, es decir, una sedación consciente y entendiendo como esto que el paciente pueda obedecer de manera decidida a la estimulación verbal, a la estimulación táctil. La vía respiratoria siempre va a tener o siempre se debe de mantener adecuada y propia, y el estado hemodinámico siempre debe de ser estable y no necesita apoyo de ningún fármaco. La elección de los agentes anestésicos para la sedación consciente va a depender de dos factores. Uno, los requisitos del mapeo cortical funcional, y otro, la electrocorticografía intraoperatoria. Dentro de los fármacos que se utilizan de manera común en este tipo de técnica anestésica se incluye el propofol, el midazolam, el remifentanil, el fentanilo y en recientes fechas también la dexmedetomidina. En estas referencias nos hacen mención de que las perfusiones con propofol pueden ir de concentraciones entre 50 y 150 microgramos kilominutos, el remifentanilo de 0.01 a 0.05 microgramos kilominuto, y estas dos perfusiones se han vuelto ampliamente utilizadas por su rápido inicio de acción y su corta duración, lo cual pues, nos va a permitir ajustar de una manera rápida la profundidad de la sedación según se requiera durante los pasos de la cirugía. Y la dexmedetomidina se utiliza cada vez más para la craniotomía con el paciente despierto, con propofol, sin propofol, en algunas ocasiones con midazolam y con opioides o sin opioides, a una concentración entre 0.3 y 0.5 microgramos kilo-hora. La técnica anestésica dormido-despierto-dormido es una técnica que se utiliza cada vez más para realizar el tipo de craniotomía despierto. Se ha descrito una amplia variedad de regímenes farmacológicos que se pueden utilizar y varias estrategias de manejo para la vía respiratoria. Esta técnica básicamente consiste en inducir la anestesia general y asegurar una vía aérea. Comúnmente, generalmente se utiliza un dispositivo supraglótico y se mantiene así durante el posicionamiento del paciente, la fijación del cráneo, la craniotomía y la apertura de la dura madre. Una vez abierta la dura madre, ya se despierta el paciente y se retira el dispositivo supraglótico para poder permitir la participación del paciente durante el mapeo cortical, que es lo que principalmente o lo que se busca, ¿no? Y una vez que está completo se induce nuevamente la anestesia general y se reinserta el dispositivo supraglótico y el paciente permanece anestesiado durante el resto del procedimiento. De manera general, en esto consiste la técnica dormido-despierto-dormido. Y bueno, como les menciono, se deben elegir fármacos anestésicos que permitan un estado hemodinámico estable y una transición rápida y suave entre el estado de vigilia y sueño, con una interferencia mínima en lo que es la estimulación eléctrica utilizada para el mapeo cortical. Generalmente se utiliza la anestesia total intravenosa, que va a incluir el propofol para la inducción, seguido de una perfusión del mismo con opioides de acción corta, por ejemplo remifentanilo, o bolos de algún otro opioide, como por ejemplo el fentanil, con o sin perfusión de dexmedetomidina. Se han descrito una variedad de estrategias de manejo para
para la vía aérea, para el paciente cuando está durante el procedimiento y el paciente tiene que dormirse, incluida la intubación orotraqueal, o el uso de dispositivos supraglóticos, y en algunas ocasiones de administración de oxígeno mediante mascarilla facial, canulas nasales o una vía aérea nasofaringea. De manera general, la revisión nos dice que se prefieren los dispositivos supraglóticos, ya que pues, nos van a permitir una ventilación controlada, van a evitar la obstrucción de la vía respiratoria y nos pueden facilitar más una transición que es muy suave entre el estado de vigilia o en los estados de vigilia que debemos de tener con el paciente en comparación con el uso de los tubos endotraqueales. Y también, como les mencionaba al inicio, tener en cuenta que cualquier forma de manipulación de la vía respiratoria entre el estado dormido y despierto pues nos puede provocar laringoespasmo, tos, o provocar esto posteriormente una hemorragia durante la cirugía, aumento de la presión intracraneal o lesiones relacionadas con la fijación de los dispositivos de sujeción a nivel del cráneo. Entonces, les presento dos de los protocolos que están descritos, están las bibliografías puestas. Siempre es importante que el anestesiólogo deba titular de una manera eficiente las concentraciones plasmáticas o en sitio efecto para poder llegar a la fase de despierto en el momento exacto que permita que el paciente sea capaz no solo de proteger su vía respiratoria o su vía aérea, sino también de responder a las pruebas a las cuales van a ser sometidos durante la cirugía, las pruebas visuales, lenguaje motoras o específicas relacionadas al aire elocuente que se está interviniendo. Existen muchos algoritmos, en específicamente se hace referencia a la técnica clásica de dormido, despierto, dormido, la técnica dormido, despierto, despierto, dormido, y hasta el final del procedimiento, o bueno, dependiendo de la técnica que vayamos a utilizar, se puede realizar una intubación orotraqueal, como les decía, o con uso de dispositivos supraglóticos, y esto va a depender de la mejor experiencia que tenga el equipo anestésico o el equipo de anestesiólogos para poder seleccionar uno u otro dispositivo, ya que está descrito que no hay una diferencia estadísticamente significativa a la hora de comparar una técnica sobre la otra o utilizar un dispositivo sobre otro. Aquí en este algoritmo nos hace hincapié en que la técnica ideal va a depender del tipo de paciente y de la experiencia del neuroanestesiólogo en este caso. Y una vez que durante la valoración preanestésica se asegure que el paciente no cumple con los criterios de exclusión, como por ejemplo la negativa del procedimiento o pacientes que incluidos pacientes que tengan obesidad con índices de masa corporal arriba de 38, la presencia de apnea obstructiva del sueño, entre otras de las situaciones que comentamos al inicio de la charla. Otro apartado de este mismo artículo donde se destaca el uso de una perfusión de lidocaína y el manejo anestésico como propofol y remifentanil, de manera que para alcanzar el restablecimiento de la conciencia se necesitan concentraciones en sitio efecto por debajo de 2 microgramos por mililitro, más o menos 0.1 para el propofol, y remifentanilo por debajo de una concentración en sitio efecto de 1.8 más o menos 1 nanogramos por mililitro, en donde a estas concentraciones el paciente es capaz de ventilar por sí solo y puede tener la capacidad de responder al test que son sometidos durante la cirugía. Y se necesita aproximadamente una concentración en sitio efecto de 0.9 más o menos 1 microgramos por mililitro para el propofol y las mismas descritas para el remifentanil correlacionado con el nivel de índice biespectral. Siempre tener en cuenta que las concentraciones se deben de titular con una neuromonitorización presente. Esta otra referencia nos presenta el caso de un paciente que se sometió a una resección de un glioma. Nos dice que el paciente se premedica con 200 microgramos de fentanil y se inicia la inducción con una perfusión de propofol a sitio efecto de 3.5 microgramos por mililitro y de remifentanilo a 7 nanogramos por mililitro. Una vez que se alcanza el valor de 50 en el BIS, se administran 30 miligramos de rocuronio y se coloca una mascarilla laringea Supreme.
Para el mantenimiento anestésico se disminuye la concentración del propofol a 2 microgramos por mililitro y de 4 nanogramos por mililitro de remifentanilo, respectivamente, y se comienza la perfusión de dexmedetomidina a una concentración de 0.2 microgramos kilo hora, sin la administración del bolo de esta, sin la administración de una carga de este fármaco. Después de la inducción se coloca una vía arterial radial izquierda y una vía venosa central derecha ecoguiada, y nos hace hincapié en que previo a la incisión quirúrgica se infiltra, se realiza el bloqueo de escalpe con bupivacaína al 0.125% más adrenalina, y después de esto se coloca el cabezal de Memphis. Se efectúa la craniotomía con el paciente dormido, seguido de la infiltración de la dura madre con bupivacaína al 0.125% más adrenalina, y posteriormente se realiza la apertura. Una vez que se logra la exposición quirúrgica, se suspende la perfusión de propofol y de remifentanilo, pasando a la etapa del despertar. Se mantuvo la perfusión de dexmedetomidina en la misma dosis de 0.2 microgramos kilo hora, y una vez que se constata la ventilación espontánea y que respondiera correctamente a órdenes, el paciente se retira la mascarilla laringia, se aporta oxígeno suplementario por medio de una cánula nasal con un flujo de 3 litros por minuto. Y con el paciente despierto, ya el neurofisiólogo realiza las pruebas de repetición y conocimiento durante la resección. Entonces, como nos damos cuenta, es una situación muy dinámica, es una técnica muy dinámica que requiere un control preciso de las concentraciones de los fármacos que utilizamos y sobre todo del manejo de la vía aérea. Si el paciente se coloca en esta situación y llega a presentar algún tipo de complicación en la que no podemos acceder principalmente a la vía aérea por una sobremedicación o porque nuestra concentración de fármaco llegó más arriba de lo que necesitamos y se llega a reportar apnea, nos vamos a ver en aprietos muy grandes. Entonces es una técnica muy fina, y como les decía, la experiencia del neuroanestesiólogo influye muchísimo en esto y del equipo con el que esté trabajando. Y con esto llegamos a las complicaciones. En este apartado cobra mucha importancia, o aquí es donde viene la mayor relevancia del monitoreo del estado neurológico y de la profundidad anestésica, lo cual pues nos va a asegurar el mejor estado del paciente, el mejor estado del paciente en la fase de despierto, así como disminuir al máximo las posibles complicaciones que pudieran llegar a presentarse. En esta publicación que les muestro aquí se muestran las complicaciones en una cirugía con paciente despierto, donde se destaca la hipertensión arterial, que es la reporta como el más frecuente, hasta el 17%, seguida de las convulsiones en un 9% y la desaturación en 7.4%, entendida la desaturación como una pulsioximetría por debajo del 90%, sin llegar a una apnea, la cual pues, se reporta hasta con un 3%. Y como podemos ver, la incidencia de la apnea es baja por sí sola, más cuando se realiza un monitoreo preciso del estado neurológico. Entonces esto va a disminuir aún más esta complicación, además de garantizar la mejor titulación de los agentes anestésicos y con una correcta interpretación del trazado del electroencefalograma continuo no procesado con los dispositivos no invasivos, ¿no? Y para lo cual, pues como les decía yo en la diapositiva anterior, cobra mucha importancia o especial importancia el papel del neuroanestesiólogo, así como optimizar al máximo la seguridad del procedimiento. En este otro cuadro podemos ver, entre otras, convulsiones, los problemas estos están reportados también problemas de desaturación, las posibles causas y los tratamientos. Obstrucción de vía aérea, dolor que puede llegar a tener el paciente durante el procedimiento de despierto, para lo cual se recomienda la adición de más anestésico local, siempre teniendo en cuenta nuestras dosis máximas. De esto es para evitar la toxicidad por el anestésico local. Y otro apartado, la náusea y el vómito, que siempre deben de considerarse, inclusive se ha reportado que los pacientes llegan a presentarlo aún con perfusiones de propofol, entonces tomarlo muy en cuenta.
y las alteraciones hemodinámicas que puedan llegar a tener los pacientes con respecto a este tipo de procedimiento. Como les mencionaba anteriormente, la hipertensión es la que más frecuentemente se presenta. Sin embargo, pues se puede deber a una inadecuada analgesia, a la ansiedad. Entonces eso tenemos que poder manejarlo de una manera muy dinámica para poder solucionar o evitar que se llegue a presentar. Y bueno, con respecto a los cuidados postoperatorios inmediatos, estos van a ser similares a cualquier tipo de craniotomía y a los realizados bajo alguna anestesia general. Con lo que respecta a los cuidados hemodinámicos, a el suministro de analgesia, a la monitorización neurológica y al manejo de las posibles complicaciones que puedan presentarse, generalmente náusea y vómito. En general, las necesidades analgésicas postoperatorias y la incidencia de náusea y vómitos postoperatorios son menores que las que se llegan a presentar en craniotomías bajo anestesia general. Y un aspecto importante de esto es que el ingreso a los cuidados intensivos, como les decía, algunos institutos es de rutina cuando se realiza una craniotomía bajo una anestesia general, y sin embargo con la técnica dormido despierto dormido ha disminuido en muchos de estos centros donde se realizan, ya que únicamente queda restringida a aquellos pacientes que llegan a tener alguna comorbilidad importante o complicaciones quirúrgicas. Y bueno, la mayoría de los pacientes que son sometidos a esta cirugía en estos centros donde se realizan, ingresan a la unidad de cuidados postanestésicos desde el quirófano y después son enviados a una sala de hospitalización después de una estancia mínima de unas 2 horas. Y bueno, quiero mostrarles este video en cómo es que se realiza este tipo de cirugía. Así es como se realiza la cirugía del paciente de esta manera se está realizando el papel. Se delimita mejor la zona que se vaya a resecar, en este caso y se preservan la mayoría de las funciones o se disminuyen los déficits neurológicos postoperatorios relacionados con la intervención quirúrgica cuando se realiza una craniotomía bajo anestesia. Es una técnica muy fina, muchos detalles que se pueden hacer de manera continua y no en todos los centros hospitalarios se realizan, desgraciadamente. Sin embargo, es una técnica que está cobrando mucha relevancia precisamente por los beneficios que puede llegar a presentar. Y bueno, como conclusiones, tenemos que, a pesar de el desarrollo de múltiples enfoques para el problema, la craniotomía con el paciente despierto pues sigue siendo una de las técnicas anestésicas más desafiantes. Ningún método está exento de riesgos o limitaciones, y esta pues va a ser ventajosa porque puede realizarse una resección tumoral de mayor alcance, con menos riesgo de déficits neurológicos, incluye el daño a la función motora, al habla y en comparación con una craniotomía bajo una anestesia general. Y la técnica del paciente dormido, la técnica de despierto, dormido, despierto, es una técnica factible y segura para una craniotomía con el paciente despierto, y siempre se va a requerir el bloqueo regional adecuado para un control eficaz del dolor intraoperatorio y una mayor satisfacción del paciente. Además de que siempre tener en cuenta que la selección adecuada de los pacientes, el apoyo psicológico perioperatorio y el manejo anestésico adecuado para cada uno de ellos en cada etapa de la cirugía son cruciales para poder tener la seguridad del procedimiento y el éxito y la satisfacción que llegan a tener nuestros pacientes. Y por mi parte sería todo. Gracias por su atención.